transmitir su experiencia. Yo tenía para el maestro unas preguntas relacionadas sobre todo con el concepto que me pareció excelente del araqueño, el que la profesora dice que inventó. Comentaba que el Tamunangui llega a Caracas, pero antes había pasado, digamos, por otros estados. Y a mí me llama mucho la atención porque está sucediendo también con otras fiestas tradicionales en la ciudad, como el San Juan, que se están organizando a través de cofradías y de confederaciones más grandes, por la presencia de estas fiestas más visibles, es decir, no que no existían, sino que se está haciendo o más visible, más concurrida, o hay una especie de idea de congregarse. Entonces me gustaría un poco escuchar la historia de cómo en Caracas llega el Tamunangue a este nivel que, digamos, lo tenemos ahorita, que está muy referenciado, y si ha sido esta una última experiencia, porque ha pasado ya en otros estados, y cómo, digamos, ha sido eso a lo largo de por lo menos de su historia. La otra pregunta era, usted decía que la participación era espontánea, y me preguntaba si la estructura que, digamos, acoge esa espontaneidad es la estructura del velorio como espacio ritual. Es decir, yo hago un velorio de San Antonio, si se le puede decir así, donde hay comida, donde hay intercambio, donde hay música, donde viene un compañero, un vecino, una fiesta. No sé si se le puede llamar igual como se llama para otras fiestas tradicionales, la estructura de velorio de santo. Y una tercera que creo que no se comentó, la diferencia entre la palabra Tamunangue y sones de negro. No sé si quizá todo el mundo lo sabe, pero quizás hacer como una pequeña acotación desde su experiencia en particular. Gracias. Ajá, no sé. El profe propone que si todos van haciendo su pregunta y al final le vamos respondiendo o le vamos respondiendo, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta. Yo pienso que es mejor responder tras la pregunta, tiene como un poquito más de orden, pero nos condensamos un poquito las respuestas, eso puede ser, y también las preguntas, ¿sí? Mira, con respecto a si el Tamunangue que llegó acá, cuando llegó, yo creo, el recuerdo más documentado, no de mis recuerdos, sino el documentado, ese del año 48. Es posible que haya venido antes, que alguna familia de larense que se vino y quiso pagar una promesa aquí y lo hizo. Cuando yo llegué, sabía de un Tamunangue que se hacía en La Vega, y lo hacía una familia de un lugar que se llama Río Claro, en Barquisimeto, y se traía los tamunangueros de un sector cercano, donde nosotros vivimos, que es la verdad. Y también supe, como les conté antes, de los hermanos Paredes, y de los hermanos Querales, y de Jesús Rondón y Grupo El Valle, de Daniel Gil, que fue gente que hizo Tamunangue no solamente de tarima, sino que hicieron, porque es que el Tamunangue que se sube sobre una tarima, como que queda desprovisto de muchas cosas, ¿no? En primer lugar, de la participación. Y bueno, por eso hay que poner como un gran esfuerzo estético para que tenga o se aproxime a esa vida que tiene el Tamunangue cuando se hace en ese círculo mágico que tiene al santo, a la gente, a los bailadores y a los músicos, ¿no? Entonces yo conocí la experiencia con Ismael, con Jesús, con los golperos de Don Pío, aquí mismo en Mari Pérez, que se hacía el Tamunangue. Estoy hablando de los años, yo conocí ese Tamunangue de los Querales en los 90, ¿no? Pero ya ellos venían haciéndolo. ¿Quién? Jesús, perdón. Ellos lo venían haciendo en el Valle desde hace mucho tiempo también, ¿no? Desde los 80. 84 más o menos. Disculpa que te esté sacando cosas que la gente empieza a decir, oye, entonces Jesús tiene tantos años. Bueno, entonces no hay una historia documentada de cómo llegó el Tamunangue, ¿no? De cuándo llegó el Tamunangue. Si hay una anécdota, hay un libro que se llama La Enciclopedia Larense,
como le dije, lo escribió el señor Domingo Silva Cátegui, y él cuenta: vi un tamunangue en Caracas, pero quedé decepcionado, porque esas señoritas que bailan el tamunangue, bailan siempre con una sonrisa así, y con la cara levantada. Y el tamunangue no se baila así, cuenta él. Eso cambió, ahora le debe parecer extraño, pero ciertamente mi mamá lo bailaba así, con la cabeza metida, ¿no? Era un acto así como de ensimismamiento en la mujer, ¿no? Y quien hacía las gracias y levantaba la cara eran los hombres, pero las mujeres siempre, ahora no, pues ahora tienen la misma participación igual. Y él lo criticaba, y se los menciono porque esa enciclopedia la escribió él hace muchos años, un señor curaligüeño que vivió en la ribera del río Turbio, pero que venía de Curaligüe y se instaló ahí en esas haciendas. Así que por eso yo deduzco que tiene que haber venido el tamunangue primero como espectáculo, alguno lo trajo como proeza, pero empezó a venir el tamunangue como cualquier otra tradición. Ustedes se ponen a ver, por ejemplo, los pastores que nacieron en Aguacaliente y ahora lo encontramos en San Joaquín, lo encontramos en El Limón, lo encontramos aquí en Los Teques, lo encontramos aquí en Petare. Es porque las tradiciones empiezan a caminar. Y en Pedregal. Porque para donde se mueva alguien, si es un larense se lleva sus tradiciones, si es un maracucho también, ya de donde sea. Diferencia entre, bueno, es lo mismo, igual, decir tamunango, decir, cuando yo era chamo oía negro, el próximo fin de semana hay negros, pero era tamunango. Ciertamente la palabra empezó a sonar extraña, pero bueno, ya estamos acostumbrados y decimos tamunangue. Alguien empezó a decir, no, se llama tamunangue porque el tambor se llama tamunango. Entonces, ¿de dónde salió esa palabra? Si nosotros en Lara no necesitamos distinguir el tambor con nombres, porque existe un solo tambor. Si usted se va para Curiete, tiene que ponerle nombre a los tambores para poder saber, mira, pásame el tambor ahí, ¿cuál te paso? Pásame el pujado. Ok. Pero si vas a Lara y dice, pásame el tambor, te lo pasan porque es el único instrumento que hay. No hay más instrumentos. Isabel Ares lo dice en su libro Instrumentos Musicales de Venezuela. Aquí empieza a describir los nombres de los tambores. Aquí nos encontramos este tambor que tiene tantos centímetros y se llama cumaco. Ah, no, perdón, ella no dice cumaco, dice. Y se parece mucho a un instrumento que vimos no sé dónde que se llama cumaco. Y más adelante dice, mira, como una manera de hacer una taxonomía, todos los tambores que se parezcan a este los voy a llamar cumaco. Búsquenlo en el libro Instrumentos Musicales de Venezuela. Así que ni siquiera la palabra cumaco era universal, se hizo universal después. Lo utilizó ella como una clasificación. Mira, como cuando yo te hablo de cumaco, ya tú sabes qué tipo de tambor te estoy hablando, ¿no? Ajá, y también que si burro negro y otros nombres, pues. Entonces, ella, digamos que unificó ese nombre, pero con el fin de que tú entendieras de qué te estaba hablando, porque es muy difícil describir un instrumento, y sobre todo con lo acucioso que era ella, 3 centímetros de espesor, tanto de largo, que era una cuestión imposible también, porque eso es mentira que todos los cumacos tienen la extensión. Porque todos los árboles no son iguales. Sí, del árbol que cortaran, pues. Y entonces ella menciona ahí, y andamos por aquí por Curarigua, porque ellos hacían informes, y en Curarigua le dicen al tambor, tambor. Entonces ahí quedó corroborado eso. Y lo hacen de tal madera, es más, quedé sorprendido, y en estos días Teófilo me lo aclaró, que también lo hacen de un árbol que se llama tambol, con él. Y yo, concha, no sería un error ahí. Y en estoy hablando, bueno, estaba Martín y Teófilo, estábamos conversando, y Martín me menciona, Martín me lo dice, mira, en Curarigua hay un árbol que lo llaman tambor. Pero bien bueno, quedó eso registrado ahí, documentado. Disculpa, eso es como un cuento que echa Vidal, que
había un cuarto en la casa llanera que estaba hecho con una palma que llamaban jorro. Era un cuarto que se vámonos para el jorro. Quiere cuatro. Realmente quería hacer la fiesta. Es una teoría. Bien, sí. Ajá, tenemos a, yo le digo Dorita, pero la hija de Dora. Y seguimos con el profe Juan Pérez. ¿Hay alguien más que quisiera preguntar? Ajá, tenemos aquí a mi negra Ubeto. ¿Quién más? ¿Nadie? Ok. Bueno, mi pregunta va para el orador. Es un poco sobre el proceso de la resignificación de la fiesta en el momento de la escena, ¿no? Si bien dentro del proceso de la tradición la fiesta acumula un montón de cosas y variantes, en el momento en el que se lleva el hecho de la proyección o el hecho escénico, como aclaraban antes, bueno, cambian una cantidad de cosas, pero siento que eso también se vuelve un poco limitante. Y desde un punto de vista como bailarina de danza contemporánea, es complicado en algunos casos acercarse a la tradición, porque o te acercas desde el punto de vista de la fiesta, o tienes la limitación de los grupos de proyección. Entonces, ¿cómo te plantearías tú el proceso de resignificación estético de la manifestación, si tuviera que deconstruirse un poco para poder representarse como escénicamente, pero desde los significados, ¿no? Desde el significado y la esencia, más allá de la forma del baile o de la forma en la que se representa o de la estructura que tiene que haber específica que se ha creado dentro de los grupos de proyección. Y esto tomando en cuenta que fuiste directora de dos grupos de proyección, que hicieron proyección por mucho tiempo. Y luego de haber pasado y dejado a un lado todo el proceso de proyección de danza y empezaste a trabajar con el performance dentro de las artes plásticas, ¿qué elementos y qué sustancias piensas que podrían trabajarse? Bueno, una buena pregunta y un poco difícil de... Yo tengo mi idea, pero difícil de que entienda. Yo dirigí dos grupos de danza, el de la Simón Bolívar, que fue el primer grupo de danza que existió en la Simón Bolívar, y también dirigí el primer grupo de danza de la Fundación Vigor. Allí yo comencé a entender que lo que yo hacía en escena no era tradición. Pertenecía a la tradición, pero no era tradición. Tradición es lo que se hace en las comunidades. Ahí fue mi primer choque, ¿no? Porque cuando se empieza a hacer, y apareció la palabra proyección, cuando se empieza a hacer proyección, uno lo que hace es traer la danza a escena y se pierde, como decía José, una cantidad de elementos, que era lo que yo le decía al principio, que mi experiencia cuando yo empecé a bailar tamunangue no era el baile, era el pueblo, eran las costumbres, eran las tradiciones, era la devoción. Tamunangue era el niñito que bailaban, tamunangue era todas esas cosas, ¿no? Yo ahora me doy cuenta y creo que al final, ya cuando se estaba acabando, cuando se acabó la primera parte de la Fundación Vigor, que dirigía la clavija y entró
entraron otras personas. Ya al final, a mí me era como un poco fastidioso, y lo puedo decir con toda sinceridad, el repetir. Vamos a hacer, bueno, ¿qué vamos a tocar? Vamos a tocar tamunangue, vamos a tocar esto, vamos a tocar, entonces bueno, ya saben lo que van a hacer. La diferencia era que yo le permitía a mis bailadores que bailaran como ellos quisieran y que entraran como ellos quisieran, como que si fuera una fiesta de verdad. Yo creo que esa era la gran diferencia. Ahí no había, primero va a entrar fulanito, después entra el otro, no. Aquí estamos en una fiesta y como tal fiesta cada quien entraba. A veces la muchacha podía entrar mucho más que otro, o los muchachos y todo eso. Cuando eso fue algo que me llegó tiempo después, y como bien lo dice María Fernanda, después que yo salí de la Fundación Vigor, incursioné en la danza contemporánea, y desde la danza contemporánea comencé a trabajar en la Reverón, y ahí me encontré con la plástica y con el performance, en donde ya el performance empieza a tener otro contexto, donde la representación empieza a tener otro contexto. Ya no era una representación hacia hacer teatro, ¿no? Sino era buscar cuál era la idea que se quiere representar y de allí ser creativo. Yo tuve un intento, porque fue un intento y después no se siguió la segunda parte de la puesta en escena por motivos que todavía, bueno, ya ni me acuerdo cuáles fueron los motivos, pero no se hizo. Y fue con el tamunangue. Entonces, la idea mía de hacer un montaje del tamunangue era no bailar tamunangue. Y a muchas personas eso le pareció un poco loco, porque ¿cómo voy a montar un tamunangue sin bailar tamunangue? Porque era eso, era llevar esto que habló José, de toda su experiencia, de lo que fue el tamunangue para él, de mi experiencia, de lo que yo conocí de la abuela Rafaela, de los bailadores, de la negra, de la señora Rosa, de todas las personas que estaban allá, hasta de... El tamunangue para mí era también algo así como... Había un señor que se llama Segundo Camacho, que él hacía un tamunangue en su casa porque tenía una niña que era, creo que era parapléjica, algo así, entonces la bailaba ese día. Y cuando llegábamos los de Caracas, la esposa se molestaba porque llegábamos los de Caracas. Las chicas de Caracas, allá vienen las a Santa Marido, ¿no? Entonces, hasta eso es el tamunangue. Yo lo que, o sea, me viene claro porque cuando yo quiero cómo hacer un tamunangue en escena, se trabajan cuadros, se trabaja lo que ustedes dicen, la esencia. La esencia es todo, o sea, para mí hablar de la esencia del tamunangue es hablar de toda la comunidad. Ahora, ¿cómo montar eso? Mi primer intento fue eso, o sea, caminatas en escena, trabajar con el santo que no está en escena. Y de hecho era algo que decía José, el santo en escena a veces fastidia, porque no hayas cómo hacerlo, y si uno es creyente de la tradición, darle la espalda al santo duele. Así mismo, duele. Tú no hayas qué hacer porque la espalda te arde, porque el santo está atrás y tú tienes que bailar de frente. Entonces, es como agarrar esos elementos y hacer cuadros significativos. ¿Cómo? Mira, eso ya va a depender de la creatividad de cada uno de los participantes, de acuerdo a cómo la persona se comunique, cómo la persona se entienda corporalmente y psíquicamente, porque lo que ocurre
en las manifestaciones no está fuera de lo que ocurre en cada una de nuestras casas. A nosotros nos enseñan la devoción. ¿La devoción por quién? Por mi mamá y mi papá. Eso es la primera devoción que nosotros tenemos. Y después así va el respeto al santo, el respeto a la mamá, el respeto al papá. O sea, todas esas cosas que ocurren en una manifestación ocurren en nuestras casas. Cuando vamos a hacer un montaje, no sé si eso te responde, pero es como empezar a buscar en la manifestación lo que nosotros tenemos de esa manifestación para crear cuadros significativos y después hacer una. Entonces empiezas a recrear una manifestación en donde puede en algún momento aparecer el paso, pero la relación continúa. Porque si, por ejemplo, porque a mí me gustaría, no sé si lo haré antes de que me muera, todavía me falta mucho tiempo, pero el tamunagui es un ciclo, una cosa que pasa adelante, una cuestión, un son está montado sobre el otro, es un ciclo de vida, pasan todas las cosas que pasan en las comunidades. La gente se enamora, los hombres pelean por un espacio, una batalla, la gente se enamora a través del Gigi vamos, mira cómo es, qué bonita es, mira, dame un beso, yo no sé qué cosa, yo no te quiero. Yo aprendí, como les dije, a bailar con la abuela Rafaela y no me gustaba, yo no le veía la cara a los bailadores porque era un respeto, o sea, era como bailar. Y había una cosa que ella me decía: el que baila con el tamunagui baila con San Antonio, porque San Antonio está allí dentro entre el hombre y la mujer, se hace una tríada y eso es fuerte. Entonces llevar eso en escena es como buscar en cada quien en donde está conectado ese sentido, porque no todo el que baila tamunagui tiene esa relación con San Antonio. Yo la tengo, pero yo no le puedo pedir a todos mis bailadores e imponerle que tengan la relación con San Antonio. Entonces los llevaría a cuál es la relación más parecida que tiene en su intimidad, en su quehacer, y empezar a crearlo desde allí. Que aparece ¿cómo se llama? Que aparece el paso. Bueno, sí, seguramente aparece, pero aparece como un flash, como algo que ocurre como para reorganizar. No sé si te responde, pero más o menos eso es lo que yo pienso, ¿no? Para no excederme más. Eso es bastante interesante porque nosotros hicimos un conversatorio. Bueno, a raíz de eso hemos realizado o nos hemos propuesto realizar una cadena de conversatorios en torno a lo que es la danza tradicional, su proyección, formación y promoción cultural, ¿no? Incluso también trabajo corporal. Y el primer conversatorio que hicimos fue sobre proyección escénica en la danza tradicional y se tocaban esos aspectos. Y estamos en esa discusión dentro de nuestro propio espacio y nuestra propia construcción de un currículo que vaya hacia esa formación, ¿no? Y estamos debatiendo sobre eso, o sea, a qué le llamamos proyección, desde dónde proyectamos y hasta dónde estamos transgrediendo la escena, transgrediendo la esencia desde la escena, cómo respetamos la esencia desde la escena y todo ese tipo de cosas. Entonces creo que esa mirada que tú tienes también es un gran aporte a eso que nosotros estamos como que perfilando, ¿no? Y nos da idea. Creo que por ahí también las alumnas que yo tengo como que se están comenzando a comprender un poco el trabajo que estamos haciendo. Bien, seguimos aquí con el profe Juan Pérez y cerramos con la negra Gueto. Yo le digo la negra Gueto, pues es mi negra. Bien.